tema de criminalidad organizada vinculado al lavado de activos, pero siempre estableciendo las pautas cómo va a ser nuestra clase el día de hoy. Primero, para poder enfocarnos netamente al lavado de activos, tendremos que hacer mención necesariamente al tema de la ley de crimen organizado, sus características, su modificatoria, para luego enfocarnos netamente en el tema del lavado de activos. Esta clase, si bien una sesión no es suficiente para hablar de lavado de activos, haremos algunas pautas generales sobre el tema del lavado de activos, los tipos de lavado de activos, cuáles son las últimas tendencias jurisprudenciales sobre este tema, qué es lo que se tiene que probar desde el Ministerio Público, de la defensa, si nosotros hacemos una defensa a una determinada persona natural o jurídica en temas de lavado de activos, y de ese modo para entender por qué el tema del lavado de activos podemos considerarlo como fuente también en criminalidad organizada, ¿no? Y con esa precisión, las preguntas estarán enfocadas también al tema que desarrollemos, pero en la segunda parte que viene a ser netamente en la ronda de preguntas que nosotros vamos a establecer. También pedirles que en el transcurso de la sesión podemos, como en toda clase, interactuar, pueden alzar la mano, pueden escribir por la caja de comentarios y de ese modo podemos interactuar. Muy bien, entonces empezamos nuestra sesión. El día de hoy nos convoca un tema muy importante. Esto viene a ser en sí lo que se denomina derecho penal empresarial, ¿no? Donde se va a tocar sobre todo los temas de criminalidad organizada, temas, por ejemplo, de corrupción, temas de lavado de activos. Si alguien todavía aún no tiene definido, por ejemplo, especializarse en temas de derecho penal, yo recomendaría que se especialicen en estos temas, porque son económicamente bien rentables también hacer la defensa o asesoría en estos temas que requiere una buena especialización. Un tema, por ejemplo, de lavado de activos, un tema de corrupción, un tema de personas jurídicas económicamente rentable, a diferencia de delitos contra el patrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esa recomendación, claro, está de que tienen que especializarse para hacer una buena defensa en estos temas. Muy bien. Compartimos la lámina y empezamos nuestra sesión. A ver, por favor, ¿me confirman? ¿Se observa? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, para tener una noción clara sobre esto y de ese modo no se tergiverse la sesión. Cuando vamos a hablar nosotros de criminalidad y lavado de activos, vamos a hacer un símil como si fuera un caso netamente de lavado de activos. En los casos de lavado de activos, normalmente, conforme a este decreto legislativo 1106, tenemos que buscar o encontrar delitos fuente. Esto quiere decir que no cualquier delito establecido en el Código Penal va a ser fuente de lavado. De ese mismo modo, o algo similar, el día de hoy tenemos que entender el tema de la criminalidad organizada vinculado al lavado de activos. Es decir, conforme a la ley 30.077, que viene a ser esta ley contra el crimen organizado, no cualquier tipo penal viene a ser fuente de este delito especial de ley de crimen organizado, sino solo un grupo de delitos, sobre todo delitos graves, violentos, y dentro de este grupo de delitos graves o violentos va a encontrarse justamente el tema del lavado de activos. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, un gráfico, diríamos de este modo, ¿no? A ver, la siguiente lámina que voy a compartir. Para entenderlo este tema, hemos hecho como un gráfico con fines académicos sobre todo, ¿no? Este gráfico para que se entienda, la criminalidad organizada, conforme a esta ley 30.077, engloba, conforme a su última modificatoria, que viene a ser el decreto legislativo 12 de 24, 20 tipos penales, ¿no? En 20 supuestos aproximadamente serían las fuentes de criminalidad organizada. Dentro de este grupo, justamente hemos visto por conveniente, por temas académicos, solamente hacer mención a uno de ellos que va a ser el tema de desarrollo del día de hoy en la segunda parte, que viene a ser lavado de activos. Entonces, cuando hablamos de criminalidad organizada, tenemos que recordar estos delitos que comprende, sobre todo, como crimen organizado. De palabras sencillas podríamos mencionar cuál sería el tipo penal fuente de criminalidad organizada. En este caso, uno de los tipos penales que sería fuente de criminalidad organizada por el tema, sobre todo que es un delito grave y también que afecta a la economía del país, vendría a ser el tema del lavado de activos. En cuanto al tema normativo, para un poco centrarnos en este tema que estamos comentando, mencionarle que la legislación actual, sobre todo sobre el tema de criminalidad organizada, va a ser estas dos normas, ¿no? Hay que encontrar esta base legal, la 30.077,
del año 2013 y el decreto legislativo 1244, ¿no? En este caso, esa va a ser la normatividad legislativa actual que va a regular este tema. Con esa precisión, entonces, indicaremos lo siguiente. Estamos diciendo, entonces, para esta sesión con fines académicos, que tendríamos que entender como si fuera un lavado de activos normal el tema de criminalidad organizada. ¿En qué sentido? De que va a tener delitos que van a constituir como fuente de criminalidad organizada. Dentro de ese grupo encontraremos lavado de activos. Muy bien. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿cuáles son esos tipos penales que vamos a encontrar como fuente de la criminalidad organizada dentro de esta normatividad especial que viene a ser la ley 30.077? Dentro de ese grupo de delitos que vamos a encontrar como fuente de criminalidad organizada, eso con fines académicos netamente, van a ser aquellos delitos que ustedes están observando en este momento. ¿Cuáles van a ser? Homicidio calificado, secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, delitos contra el patrimonio, por ejemplo. A ver, ¿alguien me puede decir un delito contra el patrimonio que es fuente generadora de este tipo de caso que estamos comentando de crimen organizado, un delito contra el patrimonio que podríamos investigar por criminalidad organizada? A ver, ¿alguien? 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 A ver. Doctor Alfredo, muy buenas tardes. Adelante, doctor, ¿está activo su audio? Un delito contra el patrimonio. Sí, adelante. Corrupción. Ya, pero corrupción no es delitos contra el patrimonio. Viene a ser delitos contra la administración pública. Hemos mencionado un delito contra el patrimonio. A ver. ¿Alguien? Doctora Carla, ¿está activo su audio? Doctora Carla, usted mismo. Buenas tardes, doctor. ¿Podríamos hablar del tráfico de terrenos, ya que estamos hablando de también patrimonio, del tema de claro. corrupción de asociaciones, ¿no? Organizaciones criminales. Sí. Muy bien, sí, efectivamente, un delito contra el patrimonio puede ser el tema de usurpación. ¿A ver, alguien más? Eso para centrarnos académicamente, porque tenemos que entender que en este tema que estamos comentando, de la ley contra el crimen organizado o criminalidad organizada, he mencionado con fines académicos, tenemos que tener como fuente aquellos delitos violentos. No cualquier tipo penal va a ser fuente para casos de crimen organizado. A ver, alguien, a ver, otro ejemplo, alguien que nos pueda compartir. Doctor Raúl, ¿está activo su audio? Buenas noches, doctor. Yo considero que sería la extorsión, doctor. Claro, también la extorsión. Ajá. A ver, vamos con otro tipo penal. Delitos referidos contra la vida, cuerpo y la salud. A ver, ¿alguien? Moto G, ¿está activo su audio? Usted mismo puede activarlo. Si no, doy pase al doctor José Rodríguez. Doctor José Rodríguez, ¿puede activar usted mismo su audio? A ver, vamos con delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. ¿Cuál sería? ¿O qué delitos? Doctor José Rodríguez, active su audio. ¿Usted mismo lo puede activar? Adelante. Bueno, lo está cerrando. Doctor Luis Velázquez. Doctor Luis Velázquez, adelante, ¿puede activar usted mismo su audio? Tráfico de órganos. Tráfico de órganos. ¿Qué tipo penal es esa, doctor? No, no está. Delito contra no. Homicidio. Homicidio, sí, pero no tráfico de órganos, no como homicidio, sí. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál es la última modificatoria con este decreto legislativo 1244? Lo que normalmente vemos en el norte del país, que nos da muchísima pena que esté ocurriendo en mayor medida normalmente, en un determinado tiempo, que vendría a ser delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. El hecho de que una persona haga matar a otro con un fin económico, ¿qué viene a ser, qué tipo penal viene a ser esa? Sicariato, doctor. A ver, ¿alguien? ¿Sicariato? Adelante, Correcto. doctor Ángel. Disculpen, como no están activando sus audios. Adelante. Correcto. Sí, adelante. Sí, adelante. Actualmente la que está en boga es el sicariato, doctor. Correcto. ¿No? Muy bien. Esa, muchas gracias, Ángel. Esa, por ejemplo, viene a ser en delitos contra la vida y cuerpo y la salud un tipo
Doctor Raúl. Doctor Raúl, adelante, puede usted mismo activar el audio. Hola. El tráfico ¿Escucha? ilícito. Bueno, Sí, adelante, doctora Cintia, a ver. Doctor Raúl, adelante, doctor. Raúl, ya le había dado pase a la doctora Cintia, como ya estaba hablando el doctor Raúl. el Adelante. tráfico de influencias, doctor, que es muy conocido, por ejemplo, en las esferas de la Administración de Justicia. Ya. Otro tipo penal, a ver, ¿alguien más? Solamente puede ser tráfico de influencias. O otro tipo penal que es más común. Hoy en día casi todos están involucrados los que tienen un vínculo con la administración pública. Normalmente se les investiga. A ver, ¿alguien? Doctora Gladys, ¿está activo su audio? ¿Puede usted mismo activar su audio? Disculpe, doctor, mi gallo quería participar. Doctora Gladys, adelante. Hola, buenas noches. Sí, Ya, uno de los delitos contra la administración pública vendría a ser la colusión. ya, muy bien. Colusión. ¿Alguien más? Ujú. A ver, para cerrar esta parte. Y de ese modo, mira, se entienda que en el tema de criminalidad organizada tenemos que conocer cuáles podrían ser estos delitos por los cuales se podría investigar en criminalidad organizada vinculada a determinado tipo penal. A ver, alguien, a ver, vamos con José. Doctor José, estoy dando nuevamente pase para que usted active su audio. Active, por favor. Adelante. ¿Peculado? Muy bien, peculado, sí. Ya, muy bien. Entonces, damos por cerrado esta parte. Bajen, por favor, las manitos y luego continuamos. Entonces, lo primero que quiero que se entienda es, cuando hablamos de criminalidad organizada, tenemos que vincularlo a un tipo penal. A ver, la doctora Cintia quiere participar, ¿no? Muy bien. Entonces, para que se entienda la clase, porque cuando hablamos de criminalidad organizada pensamos que es cualquier tipo penal. No, existe una norma especial, que en este caso es la ley 30.077, y existe una modificatoria, en este caso con este decreto legislativo 1244, donde se establece en el artículo 3º, concretamente 20 supuestos en los cuales se puede realizar actos de investigación, procesamiento y juzgamiento por criminalidad organizada. Entonces, por eso mencionaba al inicio que en este tema en concreto hay que tener esa similitud como si fuera lavado de activos. En el lavado de activos no cualquier tipo va a ser fuente generadora de este incremento patrimonial, sino hay ciertos supuestos, son aproximadamente 10 a 11 tipos penales, ¿correcto? Del mismo modo, en este tema en concreto de la criminalidad organizada, vamos a tener 20 tipos penales aproximadamente, 20 supuestos que establece sobre todo este decreto legislativo 1244, que pueden ser generadoras justamente para investigaciones por criminalidad organizada. Entonces, entre ellos se encuentran, como hemos mencionado, delitos relacionados contra la vida, el cuerpo, la salud, por ejemplo, uno de ellos es el tema de sicariato, como por ejemplo delitos contra la administración pública, peculado, concusión, negociación incompatible, pero también puede haber delitos de otra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, referidos a delitos contra el patrimonio, en temas de usurpación, también puede estar referido delitos informáticos, entre otros. Por eso, el tema de tráfico de terrenos tiene que ver justamente con ese tema, ¿no? Muy bien, entonces, lo que quiero que entiendan como primer punto es esa para ubicarnos. Entonces, cuando alguien hable de criminalidad organizada, podemos hacer mención. ¿Es referido criminalidad organizada a un delito violento determinado o no? Porque cuando va a existir investigaciones, sobre todo estas fiscalías que van a investigar, van a caracterizarse si estos tipos penales están vinculados a delitos específicos. Por ejemplo, si estamos en un caso netamente de extorsión, el que va a conocer ese tipo penal específico bajo este alcance de la criminalidad organizada será una fiscalía especializada de crimen organizado. Pero si nosotros vamos a estar viendo un caso vinculado a un determinado delito específico, por ejemplo, de corrupción vinculado a crimen organizado, lo más probable es que no vea esta fiscalía especializada de crimen organizado, sino vea una fiscalía especializada de corrupción, este tipo penal vinculado al crimen organizado. Muy bien, si estamos, por ejemplo, en un caso de lavado de activos, como vamos a comentar el día de hoy, lo más probable también es que el fiscal especializado en lavado de activos vea el tema de crimen organizado vinculado a lavado de activos. Entonces, con esa precisión. Muy bien. Ahora bien, hemos mencionado entonces que en cuanto al tema de la legislación, vamos a tener dos legislaciones específicas, las más vigentes es justamente la ley 30.077
y el decreto legislativo 1244, ¿correcto? Esa, de cierto modo, va a ser nuestra base normativa con la cual vamos a tener que trabajar respecto al crimen organizado. Pero para entender el tema de la criminalidad organizada tenemos que tener en claro sobre todo cuándo vamos a encontrarnos en temas de criminalidad organizada y cuándo vamos a encontrarnos en un supuesto de banda criminal. Esto es fácil de poder diferenciar. Sobre todo va a haber ciertos factores que tenemos que tener en cuenta. Uno de los factores a tener en cuenta es la cantidad de personas que van a integrar. Y el tema sobre todo de la... A ver, Ángel. ¿Quiere participar, Ángel? Doctor Ángel, adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Sí. Doctor, antes que inicie sería bueno, por favor, que nos explique, no, hablando de criminalidad organizada, porque actualmente tanto las fiscalías superiores como algunas fiscalías están confundiendo bastante, ¿no? Que no sé cómo se puede hacer o mejorar en lo que es para que se inicie investigación contra organizaciones criminales, aparte de cumplir el Acuerdo Plenario 1/2017 y aparte de que dice la 30.077, todo lo están ingresando como delito de organización criminal y luego cada fiscalía perdiendo tiempo y perdiendo mucho dinero, tienen que estar luego archivando o derivando, ¿no? Y eso, ¿en cómo se puede mejorar, doctor? Si en su experiencia nos puede ayudar a eso, ¿no? Tal vez no se estén escuchando, tengan algunas fiscalías superiores o coordinadores, ¿no? Que nos pueden ayudar, porque todo está ingresando, que luego se archiva o se van derivando. En eso, ¿cómo nos puede ayudar? Gracias. Ya, yo creo que el tema está en el filtro inicial. O sea, ¿cuál es el filtro inicial? El de la calificación. Recordemos que en temas de fiscalía, para poder aperturar una investigación, el acto previo al inicio de las investigaciones, que viene a ser la disposición de ejecución a la persecución penal pública, pasa por un filtro de calificación. Entonces, lo que tendríamos que hacer como un filtro aquí es evaluar si ese caso en concreto que está ingresando a mesa de partes de la fiscalía es un caso de crimen organizado o no es un caso de crimen organizado. ¿Correcto? Tendríamos que ver, de cierto modo, ese filtro para calificarlo. Y de ese modo no estemos, como bien menciona, aperturando casos que no tienen solvencia para un caso de crimen organizado. El segundo sería establecer, de acuerdo a la complejidad, el tema de la competencia. Si es un caso de una organización criminal que tiene trascendencia local, imagínense que abarca varias regiones, abarca a nivel nacional, entonces debería tener una competencia nacional, unas fiscalías que vean con competencia nacional. Eso podría ser, por ejemplo, un criterio que debería establecerse desde la Fiscalía de la Nación y establecerse tal vez como una directiva, ¿no? Pero creándose ya fiscalías con competencia nacional y con competencia local. Las que no trasciendan, por ejemplo, al ámbito local o regional, deberían tal vez tener competencia solamente en cada distrito fiscal, ¿no? Porque entendemos que no tiene mayor dificultad tal vez para poder investigar, pero si tenemos unos casos de competencia nacional, debería tener fiscalías especializadas de competencia nacional. Muy bien, eso a modo de ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces continuamos. Cuando vamos a hablar sobre todo de organización criminal y banda criminal, esto lo vamos a ver a diario. La diferencia sobre todo está referido a las tareas, funciones que van a establecerse en este caso en concreto. En el tema de organización criminal, sobre todo vamos a ver un grupo o agrupación de personas que deben ser más de 3, ¿correcto? Más de 3 personas que van a, sobre todo, dividirse funciones, van a repartirse ámbitos de acción, pero por tiempo indefinido. Estos no van a cometer delitos simplemente por cometer, van a cometer delitos en forma concertada con una finalidad concreta. ¿Cuál va a ser la finalidad concreta de la organización criminal? Es sobre todo obtener beneficio económico. Desde mi punto de vista, esta organización criminal perdura en el tiempo porque tiene beneficios económicos. Y para tener beneficios económicos va a tener que pasar por un proceso. En ese sentido, en el primer punto que estamos mencionando el día de hoy, diríamos lo siguiente, que en cuanto a la definición de organización criminal, si bien esta ley 30.077 menciona qué debe considerarse como organización criminal, se menciona pues que es la agrupación de cualquier agrupación
de 3 o más personas que se reparten diversas funciones o tareas, ¿no? En este caso en concreto. Pero también esta definición no solamente lo hace esta normatividad, sino también normatividades internacionales que establecen sobre el tema de organización criminal. En este caso, por ejemplo, la Convención de Palermo señala un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante un cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Entonces, esos delitos que hemos mencionado, por ejemplo, al inicio, que están establecidos en este decreto legislativo 1244, artículo 3º, serían considerados delitos graves. Y la pregunta para ustedes es, ¿cuál sería el criterio, en todo caso, cuál es el criterio que ha establecido el legislador para establecer cuándo nos encontramos ante un delito grave y ante un delito que no es grave? ¿Alguien me puede decir, a ver, alguna noción que tenga? ¿Cómo nosotros diferenciamos que un delito es grave y un delito no es grave? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que quiera participar? A ver, vamos. Doctor Edson, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, la diferencia, en realidad, algunos postulan o manifiestan que los delitos graves son los que se encuentran regulados en el artículo 2, me parece, de esa ley de crimen organizado. Pero hay algunos, doctor, donde establecen, por ejemplo, con respecto a la comparecencia simple, dice cuando la sanción sea leve y la pena tiene que ser por debajo de los 4 años. En realidad, no encuentro uniformidad tanto en la jurisprudencia como en las posiciones de voces autorizadas en el derecho. ¿Cuál es su punto de vista de usted, doctor? Ya, muy bien. A ver, una posición más y daré mi opinión personal. A ver, ¿alguien? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera saber, alguien que nos pueda indicar cómo diferenciamos o cómo usted diferencia que un delito es grave y el otro no es grave? Ya, bueno, no hay nadie. Y desde mi punto de vista, un criterio, esta opinión personal, puedo decir de acuerdo a la afectación del bien jurídico protegido, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un caso de delitos contra la vida y el cuerpo y la salud, ese bien jurídico protegido sí es importantísimo, como por ejemplo el tema de la vida. Pero, por ejemplo, si estamos en un caso de peligro común, el bien jurídico protegido tendría el mismo nivel que, por ejemplo, la vida, que el tema, por ejemplo, de conducción en estado de ebriedad, que vendría a ser otro tipo de bien jurídico, desde mi punto de vista personal, por eso menciono, sería el nivel de afectación del bien jurídico protegido. Bueno, cada uno entiendo que tiene su criterio y también lo vamos a respetar, pero en estos casos, cuando dice la norma, está comprendido para delitos graves, entiendo que aquellos delitos que tienen mayor trascendencia, sobre todo para la convivencia en sociedad. Y otro criterio que podríamos establecer también podría ser el tema de lo que uno de ellos mencionó, de que podríamos establecer como delitos graves aquellos tipos penales que tienen una sanción superior a los 4 años, ¿no? Porque si nosotros hacemos esa diferencia, podríamos también mencionar que aquellos delitos que no tienen sanción superior a los 4 años, podríamos considerarlo como delitos no tan gravosos, donde se puede llegar, por ejemplo, a salidas alternas, como por ejemplo un principio de oportunidad, ¿no? Entonces, en estos tipos penales que superan los 4 años, en nuestra legislación nacional no existe posibilidad, por ejemplo, para llegar a un principio de oportunidad. Entonces, otro criterio que podríamos poner también sería esa. Muy bien, continuamos. Entonces, en este caso en concreto que nos encontramos, vamos a estar siempre en delitos graves. Entonces, cuando vamos a hablar de delitos graves, entendamos entonces aquellos que tienen una pena superior sobre todo a los 4 años, o aquellos que su afectación del bien jurídico es trascendental para la sociedad. Ahora bien, en el tema de la criminalidad organizada, tenemos que tener en cuenta entonces ciertas características que sobre todo van a diferenciar al tema de banda criminal y cualquier otro tipo penal. Sobre todo, va a haber 3 cosas en concreto. El primero de ellos es la estructura jerárquica. Normalmente en el tema de las organizaciones criminales va a haber una estructura jerárquica vertical o bien puede ser horizontal. No necesariamente tiene que ser vertical. El otro es la permanencia en el tiempo. En este caso en concreto, en organizaciones criminales, estas organizaciones criminales trascienden el tiempo, trascienden las fronteras y sobre todo su objetivo, como habíamos mencionado, es obtener beneficios económicos. Beneficios económicos de delitos violentos, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, un delito violento que podrían cometer es sicariato, por ejemplo, o podrían cometer, por ejemplo, otro delito violento
o delitos que afectan sobre todo la economía nacional, como por ejemplo el tema de lavado de activos. Ahora bien, en este caso en concreto, la organización criminal tiene como finalidad justamente, vinculado sobre todo en lavado de activos, generar de que que el delito que ellos cometen, de cierto modo, genere ingresos económicos y esos ingresos económicos tengan una apariencia de legalidad. Y para eso van a utilizar no solamente la banca, sino también van a utilizar diversos medios para poder alejarlos y de ese modo ingrese a una economía formal ese dinero ilícito, ¿no? En este caso, para que sirva justamente como sustento para la continuación o continuidad de la organización criminal. Ahora bien, aquí, sobre todo, en temas de criminalidad organizada, vamos a ver varios temas en concreto. Primero, vamos a observar de que esta organización criminal, para que pueda consolidarse, va a existir diversos tipos de organización criminal. Va a haber una organización estándar, básica, que no va a tener mucha trascendencia. Sobre todo esto se puede dar, por ejemplo, en una organización jerárquica vertical, en temas, por ejemplo, de alcaldes, gobernadores regionales, por ejemplo, en nuestro país, que estén vinculados a actos de corrupción, que estén vinculados, por ejemplo, a tráfico de terrenos, entre otros, que no podría o no, normalmente no trascienden el ámbito local o regional. Pero también podemos tener una jerarquía regional ya un poco más estructurada, en este caso, por ejemplo, si vemos temas de tráfico ilícito de drogas, entre otros, o, por ejemplo, trata de personas. Pero también vamos a encontrar agrupaciones jerárquicas ya mayores, es decir, mayor cantidad de personas que van a realizar este tipo de ilícitos penales, y también podemos encontrar grupos centrales y red criminal. Esta ya trasciende, de cierto modo, los ámbitos locales, regional, nacional. En ese sentido, entonces, solamente con fines académicos estamos diciendo que estas jerarquías existen, ¿correcto? Entonces, no estamos diciendo que esto necesariamente tiene que darse en un determinado supuesto. Puede haber diversos tipos de organización criminal, pero lo trascendental es que tiene que existir más de 3 personas jerarquizadas en forma vertical o horizontal, tiene que existir de cierto modo la permanencia en el tiempo, y también pues dentro de este grupo tiene que haber actividades ilícitas violentas que deben cometer. En este caso en concreto, por ejemplo, de las organizaciones criminales que se dedican del ámbito local, podríamos hacer mención, por ejemplo, a aquellas organizaciones criminales vinculadas a temas de extorsión a empresarios, por ejemplo, de construcción. En este caso, este tipo de organización criminal, por ejemplo, puede ser que no trasciende el ámbito local, que solamente sea en una determinada provincia, un departamento, entre otros. Pero también este tipo de organizaciones como habíamos mencionado, pueden trascender las regiones, ¿no? En este caso, lo que trasciende normalmente una determinada jurisdicción, sobre todo vamos a ver en temas de trata de personas, en tráfico de drogas, entre otros. Ahí sí, normalmente va a trascender el ámbito local. Entonces, no me voy a detener mucho en este tema, porque aquí, sobre todo, lo que necesitamos entender es cómo se vincula este tema de organización criminal con el tema del lavado de activos. Ahora bien, en el tema de las organizaciones criminales, entonces, tenemos que tener en cuenta sus estructuras. Es decir, esta, de cierto modo, van a ser sus elementos, sus requisitos que tiene que tener para ser considerada como organización criminal. A ver, ¿alguien me puede decir entonces cuáles serían estos elementos esenciales que debería tener este grupo de personas que se dedican a actividades ilícitas para ser consideradas como organización criminal? Esto, por ejemplo, podría ser un criterio a tener en cuenta al momento de la calificación, por ejemplo, de la denuncia, para ver, esto es una organización criminal que trasciende el ámbito local, regional, o nacional, o solamente es un tema de banda criminal que fácilmente podría investigar una Fiscalía Provincial Penal común. A ver, ¿alguien? Tenemos al doctor Ángel. Doctor Ángel, por favor, adelante. Doctor, bueno, como le decía, los elementos que se debe tener en cuenta están en el Acuerdo Plenario 1/2017, ¿no? Que tiene que tener gravedad de los hechos, 2 o 3 distritos judiciales más, rebasar, como usted mencionaba, el ámbito temporal y territorial que está dentro de eso. Más que todo, en el momento que usted dijo, la calificación, hay que ver esos 4 elementos que se tiene que ver, ¿no? El ámbito territorial, pluralidad de agentes, la gravedad de los hechos y
y uno es el espacio, ¿no? Esos son los elementos que se debería tener, pero no se está respetando hasta la fecha, ¿no? Gracias. Claro, gracias Ángel. ¿Alguien más? A ver. Entonces, aquí aprovechando este tema, ¿no? Aprovechando justamente el comentario de Ángel, debe establecerse entonces, como podría ser como un aporte, que al momento de calificar un caso que va a ingresar a una determinada fiscalía, deberíamos evaluar los elementos, ¿correcto? Para establecer si este caso tiene trascendencia local, regional o nacional. Y de ese modo establecer quién es el competente para asumir su abocamiento para la investigación de este caso. Y esto podría ser tal vez a través de una directiva, ¿no? A través de una directiva de Fiscalía de la Nación que se establezca unos filtros, diga, aquí no trasciende el ámbito local, por tanto, esta debe ser investigado por una fiscalía común, por ejemplo, de un determinado distrito fiscal. Esta trasciende porque tiene cantidad de personas, trasciende delitos, trasciende el ámbito local, por tanto, esta debe ser de conocimiento de una fiscalía supranacional, por ejemplo. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Entonces, estamos mencionando que para establecer sobre todo en temas de organización criminal tenemos que tener en cuenta sus elementos de la estructura de la organización criminal. Elemento personal, necesariamente tiene que haber 3 o más personas que integren. Elemento temporal, tienen que dedicarse a actividades ilícitas, no a faltas, ¿no? Delitos, y no a cualquier delito. Delitos sobre todo que generen, delitos violentos que generen sobre todo beneficios económicos. Dentro de esos delitos comprendidos, justamente hay que recordar estos 20 supuestos donde establece esta norma, sobre todo el decreto legislativo 1244. Es decir, si no estamos dentro, a ver, la pregunta para ustedes. Imagínense que una determinada fiscalía apertura por organización criminal y menciona, pongamos un delito que no está en esta, a ver, pongamos... A ver, un delito. A ver, pongamos un delito referido. A ver. A ver, ¿alguien me puede decir un delito? A ver, un delito cualquier delito. Un delito que no lo comprenda esta. Pongamos. A ver, un hurto simple, pongamos. ¿El hurto simple estaría dentro de esto? Si alguien denuncia, esta es una organización criminal vinculada a realizar hurto simple, ¿podríamos nosotros aperturar por ese delito como organización criminal? A ver, ¿alguien? A ver, Mario. Doctor Mario, está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor, Sí. Buenas noches con todos. Buenas noches. Es la cantidad también de personas que se cometen ese hurto, a partir de 3 personas para más, y por la cantidad también de robo de la cantidad de dinero o del objeto de convicción. Ya, pero podríamos decir que esto es una organización dedicada al hurto. Podríamos, si estamos diciendo que tiene que estar dentro de los supuestos establecidos en el artículo 3. A ver. ¿Alguien? Tenemos al doctor Raúl. Doctor Raúl, adelante, por favor. Sí, doctor, como lo ha explicado anteriormente y ha dicho de que el legislador ha catalogado delitos graves de forma enunciativa en el artículo 3, cabría en todo caso interponer una excepción de improcedencia de acción cuando se formalice la investigación preparatoria, porque el delito objeto de organización delincuencial no está establecido en la ley. O sea, en buena cuenta no sería considerado grave, por lo menos así se podría entender, doctor. Claro, el tema es que para estar, desde mi opinión personal, para estar en un caso de organización criminal, tiene que estar este delito grave vinculado. O sea, estamos diciendo un hurto simple, pongamos, o sea, un hurto simple. ¿Ya? Si no está dentro de ese supuesto, no cabería. Entonces, ¿qué haría como abogado? Yo diría, pues, ya, aquí no va organización criminal. Aquí lo único que tiene que hacer es investigarse por este hurto simple, porque no existe este elemento que estamos hablando, sobre todo del día de hoy, referido, por ejemplo, al elemento temporal o al elemento personal. No, aquí tiene que haber una vinculación. ¿Y cuál es la vinculación? Que tiene que ser un delito grave, ¿correcto?
¿De qué modo? Entonces, solamente a modo de ejemplo, yo no estoy diciendo que esto debe ser así, estamos diciendo desde el punto de vista académico, netamente, que si estamos haciendo una defensa, por ejemplo, en un caso de organización criminal, tendría que estar vinculado necesariamente, desde mi punto de vista, a este delito grave. Si no hay ese nexo que lo conecte directamente con este delito grave, entonces tendría que investigarse solamente por ese delito independiente. Entonces, conforme este acuerdo plenario 1/2017, los elementos son el tema personal, 3 o más personas, elemento temporal, permanencia en el tiempo, el teleológico, en este caso su programa criminal, es decir, esta organización criminal tiene una finalidad específica. En este caso, la finalidad específica de la organización criminal va a ser realizar actos ilícitos con finalidades de obtener sobre todo beneficio económico. Este beneficio económico, sobre todo, a ver, me dan un segundito. Entonces, aquí la finalidad en el tema del elemento teleológico está sobre todo materializar este programa criminal con la finalidad de obtener beneficio económico. Si el crimen, en este caso, el delito, no genera beneficio económico, desde mi punto de vista, no tendría sentido esta permanencia de la organización criminal. En cuanto al elemento funcional, de roles, cada uno realiza una acción determinada, no todos realizan la misma acción. Y en cuanto al elemento estructural, en este caso está referido cómo está organizado, ¿no? Va a haber una organización vertical, horizontal, cómo está organizado este tema en concreto. Ahora bien, pero para que esta organización criminal se consolide en el tiempo, a ver, tiene que pasar, desde mi punto de vista y también de lo que se menciona en la doctrina, lo siguiente. Para que esta organización tenga una consolidación, es decir, para que sea una organización que tenga esta naturaleza de organización criminal, que realiza actividades ilícitas con la finalidad de obtener beneficios económicos, pasa por estas 4 etapas. Estas 4 etapas vienen a ser esta fase predatoria, sobre todo en la primera fase está referido a establecer un control territorial, ¿correcto? Este primer punto del control territorial es cuando inicia la organización criminal. La segunda es la de la consolidación. La segunda etapa de la consolidación tiene que ver sobre todo con la expansión de esta organización criminal. La expansión de esta organización criminal, para que pueda darse, desde mi opinión, necesariamente pasa por un tema de corrupción. ¿Y por qué pasa necesariamente por un tema de corrupción? Porque en esta primera etapa predatoria, sobre todo las autoridades, en este caso los que administran justicia, mínimamente van a tener indicios de esta naciente organización criminal. Pero como lo vamos a permitir, que esto va a decir, no, no va a trascender, no lo vamos a desbaratar, todavía no hay suficientes medios para desbaratar esta organización, esta va a consolidarse. Y se va a consolidar sobre todo por un tema de corrupción. ¿A través de qué? A través de que van a entrar sobre todo al tema político, con apoyo sobre todo económico para que luego tengan este respaldo. Es decir, van a buscar un respaldo político de autoridades y también judiciales, en este caso, para que esa organización se consolide en el tiempo. De cierto modo, ¿para qué? Para que más adelante esta organización criminal tenga un poder sobre ese tipo de personas, en este caso en concreto políticas, incluso sociales o incluso que manejan la administración de justicia. La organización criminal viene a ser una estructura que no solamente piensa en el beneficio económico, sino piensa sobre todo en su permanencia en el tiempo. Y finalmente, dentro de la fase de la organización criminal vamos a tener el de anfitrión. Es decir, prácticamente ya tiene el poder total. Cuando tenga este poder total del control político sobre todo, en ese caso en concreto ya usan el tema de violencia. Violencia interna y externa. Violencia interna, sobre todo para sus miembros de la organización, y violencia externa con amenazas a los que ya lo tienen controlado. En este caso en concreto, sobre todo, como anfitrión, van a financiar sobre todo a partidos políticos, a organizaciones políticas para controlar sobre todo para sus actividades ilícitas. En este caso, por ejemplo, van a controlar el tema político, que no salga, por ejemplo, una norma específica que pueda afectar sus intereses
de la organización. Imagínense, pues, en un caso de tráfico ilícito de drogas, sus fines de la organización es que ingrese, por ejemplo, insumos al país. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener legisladores que no van a permitir, por ejemplo, que salga esa normatividad que prohíba, por ejemplo. Entonces, es peligroso, sobre todo, desde mi punto de vista personal, que pase estas 4 etapas. Desde mi punto de vista personal, la forma más correcta, o tal vez de atacar inicialmente a una organización criminal que recién está formándose, es en esta segunda etapa, sobre todo en la etapa de consolidación. Cuando nosotros tengamos datos o indicios de que hay un grupo de personas que se están agrupando para cometer ilícitos, deberíamos, de cierto modo, atacarlo en ese momento, para que no crezca más. Cuando le dejamos crecer, dejamos pasar, cuando se incrusta sobre todo a instituciones públicas, lamentablemente no vamos a tener. No vamos a poder, sobre todo, erradicar. Vamos a, tal vez, poder controlarlo, deteniendo a sus jefes, cabecillas, pero estos se van a reorganizar nuevamente y van a seguir cometiendo los ilícitos penales. Por eso, un grave problema para que pueda desbaratarse las organizaciones criminales, desde mi punto de vista personal, es el tema de corrupción. Con corrupción lo comete no solamente el funcionario público, no solamente aquel que administra justicia, ¿correcto? Corrupción también lo pueden cometer los particulares, entonces con esa precisión. Muy bien, entonces en el tema legislativo, en el tema normativo, de este tema que nos está convocando, que viene a ser el tema de criminalidad organizada, hemos mencionado que tenemos 2 normas en concreto, ¿no? La norma, la 30.077 del año 2013 y el decreto legislativo 1244. Esta norma, sobre todo el 1244, que viene a ser el último, es lo que tenemos que tener en cuenta. En este caso, hace esta definición o hace mención a qué debe considerarse como organización criminal y lo menciona del siguiente modo, ¿no? El que promueve, organice, constituya. Esto viene a ser los supuestos, ¿correcto? Promover, organizar, constituir, integrar 3 o más personas con carácter estable, permanente en tiempo, concertado, coordinada, que se va a repartir diversas funciones para cometer delitos. En este caso, por eso les decía, ¿qué delitos? Delitos establecidos en el artículo 3º de este decreto legislativo 1244, ¿no? En este caso en concreto. El otro tema importante, sobre todo, de este decreto legislativo es lo siguiente. Con la ley 30.077, había otro tipo de marco normativo respecto al tema del beneficio premial, es decir, beneficios penitenciarios. Con este decreto legislativo, 1244, en el artículo 24, sobre todo, se hace una prohibición normativa sobre beneficios penitenciarios. Pero este beneficio penitenciario no se va a aplicar, sobre todo, para cierto grupo de personas, en este caso jefes, cabecillas, ¿correcto? Entonces, con esa precisión. Esto quiere decir que aquellas personas que no estén como jefes o cabecillas de organizaciones criminales, sí podrían verse beneficiadas con esto. Muy bien, entonces aquí va a haber 2 supuestos en cuanto al tema de sanción. En este caso en concreto, si es jefe el que promueve, organiza, constituye, integra, la pena será no menor de 8 ni mayor de 15 años. Y en el segundo supuesto será, en este caso, sobre todo si es jefe, líder, financista, será de 15 a 20 años, ¿no? En este caso en concreto también con esa precisión de que los beneficios premiales, en beneficios penitenciarios, de redención de pena por trabajo y de educación, no se va a aplicar sobre todo para este grupo de personas que estamos mencionando. Muy bien. Ahora, con esto pasamos a la diferencia muy somera sobre banda y organización criminal para someternos ya netamente al tema del lavado de activos y mencionar cómo el lavado de activos vendría a ser como fuente de criminalidad organizada. Muy bien. Para diferenciar sobre todo entre organización criminal y banda criminal, hay que tener en cuenta estos elementos que ya hemos mencionado, sobre todo la cantidad de personas que lo integran. En este caso, en banda criminal pueden ser más de 2, pero sobre todo los delitos que van a cometer estas bandas criminales, en este caso, son delitos que no tienen esta naturaleza de ser tan violentas como en organizaciones criminales, ¿no? Las bandas criminales sobre todo tienen un ámbito local, pongamos una provincia, un distrito, exagerando, pongamos una región. Pero en organizaciones criminales ella trasciende sobre todo localidades, ciudades, regiones, países.
En cuanto al tema de la organización criminal, hemos mencionado también que estas perduran en el tiempo. Estas no se estructuran para una determinada actividad ilícita concreta, no. Estas se estructuran para realizar en forma permanente delitos violentos con la finalidad de obtener beneficios económicos. Eso sería un claro ejemplo, a diferencia de banda criminal, que estas se van a agrupar ocasionalmente para cometer delitos, ¿no? En este caso también pueden cometer delitos contra el patrimonio, pueden cometer sobre todo, más que todo las bandas criminales van a cometer delitos contra el patrimonio, o también pueden cometer delitos contra la vida y cuerpo de la salud, pero no con esta característica de organización criminal, ¿no? Muy bien, esto lo voy a dejar, ustedes lo van a poder revisar, y nos centramos ahora sí a la segunda parte, que viene a ser netamente lavado de activos. Entonces, en cuanto al tema normativo, dos normas en concreto que no deben olvidar, la 30.077 y el decreto legislativo 1244 para hablar sobre todo de organización criminal. Muy bien, entonces, ahora viene la segunda parte. ¿Cómo vamos con el tema del tiempo? A ver, sí. En el tema de organización criminal, entonces, hemos mencionado que teníamos que tener en cuenta estos delitos fuente como el lavado de activos. Es decir, no cualquier delito podría ser considerado dentro de organización criminal, sino solamente aquellos que están establecidos en este decreto legislativo 1244, que por la naturaleza del bien jurídico protegido, desde mi opinión, el legislador lo ha visto por conveniente que viene a ser dentro de los 20 supuestos que está establecido. Y dentro de estos 20 supuestos que está establecido, justamente se encuentra el tema de lavado de activos. Es decir, lavado de activos hoy en día puede ser investigado desde el ámbito de la criminalidad organizada. Entonces, ¿qué va a diferenciar que un determinado caso sea investigado como lavado de activos puro o lavado de activos como organización criminal? Los elementos que nosotros hemos mencionado, ¿no? En este caso en concreto, si estamos sobre todo a una sola persona que ya está siendo investigada por un desbalance patrimonial, no vamos a incluirlo como organización criminal. Pero si vemos que es un grupo, más de 3 personas, permanentes en el tiempo, que se dedican a actividades ilícitas concretas. En ese caso, podríamos nosotros aperturar investigación por organización criminal vinculada a lavado de activos. Y aquí les quiero mencionar, por ejemplo, si un grupo de personas, a ver a los participantes, si un grupo de personas se dedica al contrabando, pongamos que traen whiskies, más de 3 personas, ¿podríamos investigarle nosotros criminalidad organizada vinculada a lavado de activos o solamente sería lavado de activos? A ver, ¿alguien me puede decir? Imagínense que son 5 chicos, 5 personas que se dedican a traer whiskies del extranjero, burlando el control aduanero, en este caso en concreto, y que hacen ingresos económicos, o sea, generan patrimonio en el país, burlando el control aduanero. ¿Cómo lo investigaríamos? ¿Lo investigaríamos como lavado de activos o lo investigaríamos como organización criminal vinculada al lavado de activos? A ver. ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, ¿qué dice? Si se dedican a esa actividad, estamos poniendo con esa característica, se dedican, 5 personas que se dedican a traer whiskies del extranjero, burlando el control aduanero. En ese caso en concreto, ¿lo investigamos por lavado de activos o lo podemos investigar por organización criminal vinculada al lavado de activos? Ya, a ver. Imagínense que uno de ellos, 2 son los que trae, uno vende y el otro es el que mueve el dinero. Empieza a alejarlo, empieza a comprar bienes o lo convierte en otro tipo de beneficio. A ver, ¿cómo sería investigado? Doctor José, está activo su audio, adelante. Bueno, mi opinión es que hay una organización criminal porque... ¿No se le escucha, doctor, por favor? Mi opinión es que hay una organización criminal. Ya. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Rogelia dice. A ver, en ese ejemplo que estamos mencionando. Doctora Rogelia, ¿está activo su audio? ¿Puede usted mismo activar? Sí, sí, buenas noches, doctor. Eso sería una organización criminal, porque ellos efectivamente están organizados, cada uno de ellos ya tiene un rol, siempre hay un sujeto clave, y el sujeto clave es el que siempre coordina con los demás y qué función tiene cada uno. Eso es un claro ejemplo de una organización criminal. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguien más? A ver, en el ejemplo que estamos poniendo.
Doctor David, ¿está activo su audio? Sí, doctor, buenas tardes. Mi sugerencia es hay organización criminal vinculado al lavado de activos, ¿no? Porque son más de 3 personas y también por ejemplo, traen whisky del exterior y también uno se dedica pues a hacer el manejo del dinero, ¿no? Eso sería mi posición mía. Eso es todo, doctor. Gracias, muy bien. A ver, para finalizar con alguien más, a ver, ¿con quién? ¿Con Robert? A ver, ¿con quién más? Sí, doctor. Considero de que se trata de una organización criminal, de una criminalidad organizada, ya que si bien es cierto, cada uno cumple una función, un rol, creo que primero, antes de determinar si se trata de un lavado de activos, habría que analizar de dónde proviene lo que es el dinero, ¿no? Lo que se va a cubrir, ocultar. Ya, muy bien. Pero estamos diciendo lo siguiente, en el ejemplo, el hecho de burlar el control aduanero, sí o sí, hace que ya sea un delito, ¿correcto? En este caso, la pregunta es, ¿el delito de contrabando también está dentro de la criminalidad organizada, ¿no? A ver, contrabando. A ver, delitos contra, a ver, ¿alguien me puede decir si estamos dentro de los delitos que estamos analizando, delito contra delitos tributarios y aduaneros? Claro que sí, va a estar dentro, ¿cierto o no? O no está delitos aduaneros, delitos... A ver. Delitos monetarios, delitos... A ver, ¿alguien? A ver, Gonzalo. Sí. Sí, doctor, el tema del contrabando pues no se puede considerar dentro de una organización criminal, porque es un delito contra el patrimonio. Y es más, el tema de los 5 personas que están contrabandando whisky están subsumidos dentro del contrabando, no dentro de una organización criminal. Una organización criminal tiene una estructura muy diferente. Una organización criminal tiene una estructura, digamos, interna, externa, exteriorizada, digamos, un poco más complejo. Entonces, por mi parte, no encaja. No calificaría. No subsume. Pero si estamos, ya, muy bien, sí, pero si estamos diciendo que 3 son los que traen, ya, 3 son los que traen los whiskies del extranjero, burlando un control aduanero, es decir, no pagan impuestos. Y aquí hay uno que comercializa, y el otro es el que, el dinero que se genera con esa venta de este whisky que ha ingresado de manera ilegal, hace que esa se invierta. ¿Estaríamos o no en un caso de organización criminal vinculada al lavado, tío? Esa era la pregunta, ¿no? Entonces, la opinión respetamos, no puede ser que sea considerado como solamente contrabando, pero el fiscal tendrá que evaluar si hay o no esta estructura. Pues, por eso estamos diciendo, para ver en organización criminal hay que ver la estructura temporal, la actividad que se dedica, en este caso un delito de contrabando, el otro lo que habría que ver la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Obtener beneficio económico ¿a qué? ¿A costa de qué? De que no se pague impuestos, ¿no? En este caso en concreto por la comercialización de estos productos extranjeros. A ver, Raúl, ¿cuál es tu opinión? Doctor Raúl, ¿está activo su audio? Adelante. ¿Puede activar usted mismo su audio? Ya, sí me escucha, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Es complejo esto, doctor. ¿Sabe? Yo sí considero que existe una organización criminal teniendo el delito de lavado de activos de base. Porque, en primer lugar, el delito de lavado de activos debe provenir también de un delito previo que genere ventaja económica, por lo que perfectamente cabría el delito de contrabando allí. Porque ese sí genera ventajas económicas, beneficio económico. Entonces, el lavado, de todas maneras, está. Ahora, ¿por qué lo vincularía yo, doctor, al ámbito de la criminalidad organizada? Después por la temporalidad. Uno, si lava dinero, sería por una ocasión, ¿no es cierto? Y una vez que trafica esta semana, entonces negociamos, nos repartimos la pérdida y quedó. Pero en este caso esto es una secuencia. Y entonces esto evidentemente es una suerte de lavado de activos indeterminado y organizado. Entonces por la temporalidad, doctor, yo sí podría considerar de que aquí sí estamos frente a una organización criminal teniendo de fuente el delito de lavado de activos. Claro, y por eso. A su vez al de contrabando que genera el ingreso económico ilegal. Pues. Por eso, para eso, ya, muy bien. Gracias por tu participación. Aquí, a ver, la doctora
A ver, vamos a dar, no sé si es Dorlisca, a ver. Doctor, buenas noches. Mi posición es que para determinar el lavado de activo debe existir un delito criminal previo, el cual está establecido en el artículo 10 del decreto legislativo 1106, ¿no? Y dentro de eso está contrabando. Pues. Claro, claro. Dentro de eso está contrabando. Si nosotros revisamos el artículo 10, justamente dentro de eso vamos a encontrar contrabando. Entonces, aquí para desarrollar este tema en concreto, solamente estábamos haciendo mención si en ese ejemplo podría estar o no organización criminal vinculada al lavado de activos. Muy bien, habíamos mencionado en la primera parte, organización criminal que tiene que tener símil, con temas académicos, como si fuera lavado de activos, un delito fuente. En el tema de lavado de activos, del mismo modo. Desde mi opinión personal, no va a existir lavado de activos si no existe delito fuente generadora de ingresos económicos ilegales. Es decir, el lavado de activos necesariamente necesita de ese brazo. ¿Y cuál es ese brazo? Ese brazo justamente van a ser los delitos generadores de este beneficio económico, sobre todo ilegal. Y dentro de esos tipos penales que vamos a encontrar, que van a ser sobre todo los generadores de patrimonio, vamos a encontrar justamente el tema de contrabando. En este caso en concreto, va a ser uno de ellos. Ahora bien, entonces para entender lavado de activos tenemos que tener esa noción de que no cualquier hecho es lavado de activos. Va a haber tres tipos, ¿no? Tres tipos en concreto. Pero cualquiera de esos tres tipos tiene que enfocarse al origen ilegal del patrimonio, es decir, origen ilegal de estos bienes que vamos a comentar el día de hoy. Sobre el tema del lavado de activos, existe diversa denominación en diversas legislaciones nacional, sobre todo extranjeras, que se conoce con diversos nombres, ¿no? Blanqueo de capitales, por ejemplo, en España, en Perú, lavado de activos, en Chile, lavado de dinero, en Cuba, lavado de dinero, o en Costa Rica, legitimación de capitales. Tiene diversas denominaciones, pero lo común está referido a que el origen tiene que ser ilegal, ¿correcto? El origen ilegal. Entonces, este origen ilegal debe ser producto de, a ver, ¿alguien me puede decir? ¿De qué debe ser producto? Si yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si yo soy un comerciante pongamos, informal, que vendo en la calle de la ropa, por ejemplo, o no sé, un cachinero que vende en la esquina, y que a diario genero 1.000 soles, ¿puedo verme involucrado en lavado de activos? ¿O tiene que ser delito como fuente de lavado de activos? En este caso en concreto, la pregunta es, si yo no pago, por ejemplo, yo vendo pues en el mercado y no doy boleta, vendo huevitos de codorniz, diario gano 5.000 soles, y tengo un edificio que he construido con esos huevitos de codorniz que he vendido, ¿puedo verme involucrado en lavado de activos? ¿O necesariamente tiene que ser un delito? A ver, Alfredo, ¿qué nos dices? A ver, Alfredo. Sí, doctor. Estimados participantes, nuestros amigos de Facebook Live, sigan compartiendo la transmisión para llegar a muchos más y dejen su número de celulares para compartirles el link de nuestras ponencias durante todo el año. Doctor Alfredo, adelante, por favor. Sí, a ver. Doctor Alfredo, ¿puede activar usted mismo su audio? Alfredo, hola, buenas noches. Activó su cámara. Doctor Alfredo, ¿puede activar usted mismo su audio desde su monitor o celular? Creo que Doctor, sí, es evasión tributaria. Ya, evasión tributaria. Pero para que sea evasión tributaria, ¿qué tiene que haber primero? ¿Es falta o es delito? Doctor Raúl, está activo su audio. Tiene que... Ya, a ver, Raúl, vamos, adelante. La verdad es complejo, doctor. Yo estoy adentrándome a un mundo en el que soy estudiante de Derecho y normalmente estos temas no se enseñan en la universidad, porque le agradezco de antemano esto. ¿Sabe? En específico a esta pregunta, doctor, mire, es imposible de que una persona genere esa ganancia exorbitante. Por ejemplo, yo soy un cachinero y si yo vendo, digamos, celulares que son robados, estoy cometiendo un delito que en este caso sería el delito de receptación. Ya. Teniendo de fuente este delito, ahí sí... Ahí sí podrías estar, claro. Pero en ese ejemplo que usted puso, doctor, la verdad me
me puso muy complejo el caso porque habría que estudiar bien los delitos tributarios. En este caso no podría darle respuesta, doctor. Eso es solo el análisis. Ya, muy bien. Gracias, Raúl. Lo que queremos decir en concreto es, para estar en lavado de activos, necesariamente tenemos que estar en un delito, no en falta. Si estamos en un tema, por ejemplo, como el que estoy mencionando, es un vendedor del mercado que no paga su impuesto, eso, mientras no exista desde mi punto de vista, este requerimiento de SUNAT, porque recordemos, en la gran cantidad de casos de SUNAT, primero pasa por la etapa previa, que viene a ser un tema administrativo, y luego recién pasa al tema penal, y la gran mayoría de casos, porque SUNAT tiene incluso una tabla, donde incluso cuando hablamos de contrabando nos dice tiene que pasar 3 o 4 UITs y ellos establecen eso, y luego pasa, por ejemplo, para hacer delito, ¿no? En este caso en concreto, entonces, lo que estamos mencionando como referencia es que lavado de activos va a tener que tener como fuente generadora de estos ilícitos, de este origen ilegal, delito, no falta. Un ejemplo, si yo soy, por ejemplo, una persona que está saliendo al extranjero, muy bien, me voy a ir a Chile y voy a cruzar por la frontera del Perú. Y llevo pues mi dinero. Ese día yo no declaro. Debo declarar mayores a $10,000, ¿correcto? Imagínense que ese día, por desconocimiento, X motivo, yo no declaro. El hecho de no declarar no me hace que yo esté automáticamente en lavado de activos, porque ese dinero puede ser que haya sido producto de mi ahorro, de mi venta o de un préstamo. Hasta ahí sería considerado una falta, ¿correcto? Por no haberlo declarado. Aquí lo que tiene que investigarse es si ese dinero que yo no declaré es producto de un delito, ¿correcto? Si eso no prueba la fiscalía, lamentablemente no vamos a estar en lavado de activos. El hecho, por ejemplo, de no declarar los $10,000, desde mi punto de vista personal, como primer punto, conlleva netamente una sanción administrativa. Y esa sanción administrativa conlleva a la retención del 20% del monto total. Pero para estar netamente en una operación de lavado de activos, es que este dinero debe ser producto de un delito, y no de cualquier delito, sino de lo que menciona el decreto legislativo 1106, concretamente en ese tema en concreto. Muy bien, entonces, ¿qué es lavado de activos? Va a ser un conjunto de operaciones, sobre todo tendientes a ¿qué? A alejar este dinero ilegal de su origen y luego introducir a la economía nacional, ¿no? En este caso en concreto, estos bienes que se van a adquirir, sobre todo con estos dineros de procedencia ilícita, van a tener que mezclarse en la economía nacional. A ver, Rafael, ¿qué? A ver. Adelante. Doctor Rafael, está activo su audio. Buenas noches, doctor. Entonces, conforme a lo que usted indica, que lavados de activos tendría que haber un delito y en sí no tendrían que declarar ese dinero. En cuanto a los menores infractores, no sería típico que realicen este delito, ¿no? Porque ya ellos no pueden, digamos, no tienen el deber de declarar, ¿no? Bueno, el tema, no me voy a centrar el tema de infractores. Yo no estoy hablando el día de hoy de infractores. Hablamos de personas mayores de 18 años. En concreto, el tema de lavado de activos es que tenemos que entender que el dinero, en este caso, en el ejemplo que estoy mencionando, tiene que tener un origen ilegal. ¿Y ese origen ilegal de dónde debe provenir? De cualquiera de esos 10 o 11 tipos penales que menciona el decreto legislativo 1106. No cualquier delito. Muy bien. Entonces, si no se logra establecer eso, por eso la defensa tiene que estar en este tipo de delitos, la defensa, la carga de la prueba es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que la defensa tiene la obligación de probar de que ese dinero no era de origen ilegal. En el ejemplo que usted menciona, yo por desconocimiento no declaré, pues, en la frontera de Chile, y me empezaron a abrir investigación por lavado de activos. ¿Yo qué tengo que hacer como abogado? En este caso yo tendría que demostrar que ese dinero era producto legal, era producto de mis ahorros, producto de una venta, producto de mis trabajos, no sé. Por eso existe en ese tema en concreto la carga dinámica de la prueba. Muy bien, eso también afecta, de cierto modo, muchos dirán, el principio de presunción de inocencia, pero acá en este litigio penal, sobre todo en este tipo de delitos, es de otro modo, ¿correcto? Ahora bien, entonces, para estar en tema de lavado de activos vinculado a crimen organizado, necesariamente aquí tiene que haber primero, tiene que haber un delito generador de fuentes ilícitas. En este caso estamos hablando
de lavado de activos, por ejemplo, vinculado a tráfico ilícito de drogas, vinculado a otro tipo de delitos que generen ingresos económicos ilegales. Un ejemplo también podría ser, imagínense que un grupo de personas se encargan de hacer sicariato, o sea, empiezan a matar a personas por dinero, porque es por fines económicos netamente esta actividad ilegal. Y con eso generan ingresos económicos, es decir, tienen dinero y luego empiezan a comprar propiedades. Y estas son más de 3 personas, por ejemplo. Entonces podríamos investigarlo, criminalidad organizada vinculada al lavado de activos en su defecto, o también podría estar vinculado, por ejemplo, netamente a sicariato. Esto dependerá cómo va el avance de la investigación. Ahora bien, ¿y por qué se lavan los activos? ¿Por qué existe esto? Primero, porque para disfrutar el tema de los bienes, en este caso, las personas que están o se ven involucradas en este tipo de delitos, van a tener a su disposición el dinero, sí, tienen a su disposición el dinero, pero la disposición del dinero que tienen, producto de estas actividades ilícitas, no la pueden disfrutar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque va a haber un desbalance. Esta persona no va a poder justificar de dónde obtuvo este beneficio económico. Entonces, aquí para poder disfrutar de ese dinero, van a hacer justamente estos actos de conversión, transferencia, con la finalidad de que se mezcle la economía nacional con el dinero legal y de ese modo puedan de cierto modo disfrutar este dinero, ¿no? Ahora bien, aquí también los bienes de origen ilícito son un riesgo para la detección del delincuente, en este caso en concreto, los delincuentes en este tipo de delitos no son cualquier delincuentes, pues, ¿no? Son delincuentes expertos, incluso van a tener asesorías especializadas, no solamente por parte de abogados, contadores, administradores, sino gente especializada. Estas personas, como tienen capacidad económica, van a tener esa posibilidad, sobre todo, de alejar sobre todo el origen ilegal del dinero hacia lugares distintos y de ese modo disfrutar. Aquí, de cierto modo, lo que van a buscar con este alejamiento del dinero es al final el disfrute de este dinero sin importar que pierdan un porcentaje. Aquí los que están incursos en tema de lavado de activos no les interesa perder de un 100%, un 40 o 60%. Ellos lo que quieren es que por lo menos un 20 a 40% de ese dinero sucio se legalice. Por eso buscan sobre todo que se mezcle en la economía nacional ese dinero sucio, ¿no? Entonces, cuando ingresa ya a la economía nacional, formalmente nadie los va a poder quitar, ¿no? En cuanto al objeto de lavado de activos, de cierto modo, su objeto está referido a los bienes, ¿no? En este caso, un bien material o inmaterial, ¿no? Que va a ser materia de investigación. El origen, entonces, es trascendental para este tema. Si la Fiscalía no demuestra en un determinado caso, esto no estoy diciendo que debe probar con pruebas suficientes, prueba directa, indirecta, sino debe vincular, sobre todo en la actividad de juzgamiento, no en actividad de investigación, a una determinada persona por lavado de activos. Lo que estamos mencionando es lo siguiente: para aperturar un caso de lavado de activos, la Fiscalía no necesita probar el delito fuente, solamente necesita una sospecha. Pero para acreditar la responsabilidad penal a nivel de juicio oral, sí necesita tener indicios que me den como resultado que ese dinero ilegal, ese patrimonio, ha sido producto de un delito, no de una falta. Entonces, aquí, el tema en concreto, en lavado de activos, se tiene que tener en cuenta también estas dos normatividades. Este decreto legislativo 1106, que viene a ser esta norma, igual que en crimen organizado, una norma ya del año 2012, que viene a ser decreto legislativo de lucha contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado, y el otro, que viene a ser este decreto legislativo 1249, ¿no? De cierto modo, estas van a ser sus dos normatividades con las cuales tenemos que trabajar en casos de lavado de activos. Entonces, en lavado de activos, la forma de litigar es totalmente distinta. No vas a litigar como si fuera un delito común, como en un hurto, un robo, un homicidio. Aquí litigas sobre todo, como abogado defensor, con esa idea de la carga dinámica de la prueba. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la obligación de demostrar, de cierto modo, que ese origen del dinero es legal, ¿correcto? Si tengo las mayores posibilidades de presentar
de acreditar, entonces debo hacerlo. En esa se resume el tema de la carga dinámica de la prueba. Ahora bien, aquí en el tema en concreto del lavado de activos, entonces, tenemos este decreto legislativo 1106 y tenemos este decreto legislativo 1249, ¿correcto? El 1106 del año 2012 y el decreto legislativo 1249 del año 2016. Aunado a esto, existe otro tipo de normatividades que están vinculadas sobre todo al tema del lavado de activos, ¿no? La ley 27693, en este caso ley que regula la prevención del lavado de activos, así como las funciones de la UIF, el decreto legislativo 1104, pérdida de dominio, entre otros. Aquí habría que precisar, si no se prueba el lavado de activos, esto no es óbice para que no se pueda investigar por el otro tema, que viene a ser netamente sobre los patrimonios. En este caso, la investigación sobre los patrimonios está referido sobre todo a lo que se llama pérdida de dominio o extinción de dominio. Es decir, cuando no se justifique, es decir, la persona no pueda demostrar con documentos, con papeles, cómo ha adquirido estos bienes, por más que haya sido absuelto en el tema penal, podría ser, en este caso, investigado o procesado por extinción de dominio o pérdida de dominio. Ahora bien, en el tema del lavado de activos, entonces, primero, igual que en delitos contra la administración pública, no existe una cuantificación mínima. ¿Qué quiere decir? En nuestra legislación nacional no existe un monto a partir del cual pueda aperturarse el lavado de activos. En el caso en concreto, podría haber una noticia criminal al Ministerio Público donde diga X persona está realizando una actividad de lavado de activos, ¿correcto? Basta la sospecha inicial para aperturar diligencias preliminares. En este caso es un delito común, no requiere una cualidad especial, es decir, no se requiere que sea un funcionario, servidor público, cualquier persona lo puede cometer. Ahora, también en este caso del lavado de activos vamos a tener sobre todo delitos dolosos, ¿no? En este caso, el lavado de activos dentro del tipo penal que lo vamos a mencionar, también esta actividad normalmente se comete de forma dolosa. Pero también en el tema del lavado de activos también existen circunstancias agravantes y atenuantes, sobre todo por la magnitud de las operaciones de lavado de activos, ¿no? En este caso, esa va a variar sobre todo para la determinación de la pena, ¿no? Magnitud del valor de las operaciones, de 500 UITs para arriba agravante y de 5 UITs para abajo atenuante, ¿no? En este caso, de 5 hasta 50 sería atenuante. Muy bien, también delito fuente, en este caso drogas, terrorismo, secuestro, van a ser considerados como agravantes. Esto sobre todo para la determinación de la pena. Ahora bien, en el tema de lavado de activos, entonces, hay que tener en cuenta otro tema que viene a ser sobre todo importantísimo, que viene a ser los tipos penales de lavado de activos van a estar establecidos en estos artículos del decreto legislativo 1106, sobre todo en el artículo primero, segundo, tercero, en el caso en concreto. No vamos a desarrollar todos estos puntos el día de hoy. Yo entiendo que para un curso netamente de lavado de activos tendríamos que tener varias sesiones para analizar cada uno de ellos. Vamos a analizar en un primer punto, sobre todo, lo referido al primero, que viene a ser tipos penales de lavado de activos. Vamos a tener 3 tipos penales, ¿no? En este caso, el delito de lavado de activos está tipificado en 3 modalidades. ¿Cuáles son estas? En este decreto legislativo 1106 que estoy mencionando, vamos a encontrar actos de conversión y transferencia, artículo 1, actos de ocultamiento y tenencia, artículo 2, y actos de transporte y traslado de dinero, artículo 3. Es decir, este punto en concreto es materia de lo que tendríamos que desarrollar. Actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia y transporte. Y creo que del tercer punto ya les comenté. El acto de transporte de lavado de activos es el hecho de que una determinada persona transporta dentro del territorio nacional o lo hace hacia afuera el dinero sin justificar, ¿correcto? En este caso en concreto. Y en cuanto a las características de este decreto legislativo 1106, mencionar lo siguiente. Sobre todo, aquí en este tipo de delitos de lavado de activos vamos a encontrarnos en delitos dolosos, son tipos penales alternativos, sobre todo de remisión, ¿no? Como hemos mencionado, cuando estemos en lavado de activos tendríamos que ver cuál es el delito fuente generador de este origen ilegal. Puede ser delitos contra la administración pública, pueden ser delitos contra el patrimonio, o puede ser otro tipo de delitos que estamos mencionando, pero tiene que tener una fuente. Esta fuente no necesariamente tiene que acreditarse con una sentencia, sino bastará con indicios que nos lleven a establecer de que ese delito es el fuente generador de lavado de
activos. En este tipo penales también vamos a encontrarnos como delitos pluriofensivos, sobre todo por la afectación del bien jurídico. Este tipo de delitos, sobre todo lo que va a generar es una inestabilidad económica en el país. Es decir, va a mezclarse el dinero legal con el dinero ilegal en la economía nacional y ello puede traer un grave problema. A ver, ¿cuál podría ser, a consideración de ustedes, un problema que podría traer el hecho de permitir, por ejemplo, este tipo de actividades ilícitas en la economía nacional? A ver, ahora que estamos, por ejemplo, en el tema del combustible, ¿cuál sería el efecto? Si alguien, por ejemplo, se dedica al tema de lavado de activos y solamente compra combustible, ¿qué efecto podría traer, por ejemplo, esto? A ver, ¿alguien? A ver, Raúl, ¿qué efecto podría traer el hecho de que una persona está involucrada en lavado de activos y este es el main, por ejemplo, del combustible? Yo considero dos cosas en principio, doctor. Quizás el primer, evidentemente, sería el trastocar la ley de la oferta y la demanda. En segundo lugar, si es que esto fuera a un nivel ingente, podría incluso llegar a provocar una inflación o trastocar también, por ejemplo, la libre competencia, ¿no? Claro, no necesita ni siquiera juntar capital, es como el ejemplo que se puso, ¿no? Igual que los demás, entonces la ganancia sería totalmente líquido. Yo creo que esas serían las dos consecuencias. A ver, ¿alguien más? A ver, estamos poniendo un ejemplo extremo, ¿eh? Imagínense, a ver, ¿alguien más? En el tema del combustible, hoy en día que el combustible está por llegar a los 30 soles, ¿no? Lo más probable es que al fin de año estemos entre los 40 o 50 soles el galón, lo más probable. Ya, a ver, pongamos un ejemplo de que aquí hay un grupo de personas que tienen ese poder económico, imagínense que han comprado pues la refinería, no sé, producto de esta actividad ilícita, y tienen el control. ¿Cuál sería la consecuencia? A ver, ¿alguien? ¿Alfredo? Doctor Alfredo, ¿está activo su audio? ¿Activar usted mismo? A ver, ¿alguien? Creo que se está equivocando el doctor Alfredo. Sí, no se ya, le escucha. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿cuál sería el efecto? El efecto es dañoso en el tema de lavado de activos. Primero va a haber control de precios. Cuando nosotros, esto no es simplemente decir, bueno, lavado de activos que lo investigan, no, esto afecta a la economía nacional, afecta a nuestra vivencia diaria. Cuando existan monopolios, cuando existe un solo dueño de aquella empresa, cuando existe un solo proveedor, lamentablemente va a afectar a todos. En este caso en concreto, si estamos diciendo, si habría, por ejemplo, un tema de monopolio en el tema de combustible, este grupo tendría poder. Simplemente diría, yo no los vendo a tales personas, simplemente pone un costo y tendríamos que acatarlo. Entonces, esto del tema de lavado de activos influye en el tema económico, netamente. El dinero sucio, ilegal, producto de un delito, entra en la economía nacional. Ahí está el meollo del caso. ¿Qué quiere decir? Va a mezclarse con el dinero legalmente que se obtiene y va a generar inestabilidad económica. En un primer momento, ¿qué van a hacer estas personas? Van a tratar de bajarlo. ¿Qué quiere decir? Van a comprar las empresas, van a comprar los negocios con la finalidad de que las empresas formales, estas que han adquirido formalmente estos negocios o que dedican a estas actividades, desaparezcan del mercado. Una de sus finalidades es desaparecer a costa de lo que sea. Una vez que tienen el control, ellos van a imponer justamente sus condiciones. Ese es uno de los efectos que trae justamente en la inestabilidad económica. Y en el ejemplo que estamos mencionando, podría conllevar a ello si nosotros, por ejemplo, permitimos ese tipo de actos. Entonces, una forma de combatir justamente es esta norma del lavado de activos y también de la ley de crimen organizado. Entonces, en el primer punto de este decreto legislativo 1106, sobre todo, actos de conversión, se criminaliza, según este decreto 1106, el acto inicial, que viene a ser de colocación, ¿no? Los actos de colocación en este caso de bienes de origen ilegal. Luego vienen los actos de conversión. La persona ya no solamente ha realizado una actividad ilícita, por ejemplo, la venta de droga y que ha obtenido este dinero, sino este dinero que ha obtenido por la venta de droga va a llevarlo a convertir en otro tipo de bienes. En este caso se va a convertir tal vez en un capital para algo o
va, de cierto modo, a adquirir bienes, ¿no? En este caso, las organizaciones criminales, sobre todo, van a adquirir bienes, ¿no? Van a alejarlo un poco y luego van a adquirir bienes. Y para la adquisición de bienes van a tratar, sobre todo, de utilizar mecanismos para que tenga apariencia de legalidad. En este caso, esta apariencia de legalidad será, por ejemplo, estableciendo una empresa, tal vez sacando algún préstamo, mezclando ese dinero legal con el ilegal, entre otros. ¿Para qué? Para que no sea descubierto de que el origen de ese dinero es producto de un delito. Entonces, el primer punto en los actos de conversión está el tema de colocación y luego de conversión. En el segundo, sobre todo vamos a tener esta etapa de integración. Aquí, sobre todo, en lavado de activos, vamos a encontrar testaferros o personas que van a prestarse, de cierto modo, para que el verdadero dueño de este dinero ilegal no sea puesto en conocimiento. En este caso, estas personas van a aparentar ser propietarios de estos bienes que en realidad no lo son. Una determinada persona que no tiene una actividad conocida va a tener patrimonio, tiene casa, tiene carro, pero cuando nosotros lo investiguemos, esta persona no tiene registrado, por ejemplo, en registros públicos o en otro tipo de entidades donde deben registrarse los bienes a su nombre, pero lo usa, lo disfruta como si fuera suyo. Por eso, en las investigaciones de este tipo de delitos, lo que tenemos que empezar es realizando técnicas especiales de investigación. ¿Y cuáles técnicas especiales de investigación? No es simplemente yo lo voy a detener, voy a investigar, no, acá hay que hacerle seguimiento, hay que hacer escuchas telefónicas, aquí hay que hacerle agente especial, agente encubierto, aquí tenemos que hacer otro tipo de investigación para establecer quién es realmente, por ejemplo, el propietario de esos bienes, ¿no? Si encontramos, por ejemplo, un testaferro, con eso no lo vamos a encontrar. Tenemos que abarcar mayor información para poder, sobre todo, investigar. En este caso, como estamos viendo, temas netamente económicos, sobre todo vamos a ver el tema del desbalance. Por eso el tema en concreto, en lavado de activos, el punto de inicio viene a ser el desbalance patrimonial. Pero quiero mencionar que el desbalance patrimonial no es delito en sí. El delito no es simplemente el desbalance patrimonial, es un elemento, llamemos así, un requisito para el tema del lavado de activos, pero no es en sí, no se comete el lavado de activos por el desbalance patrimonial, ¿correcto? El delito se comete por el dolo, el accionar, en este caso, conocimiento y voluntad de realizar una actividad ilícita que genere beneficios económicos, ¿no? Por eso, en el artículo 2 de este decreto legislativo 1106 se ha tipificado con 9 modalidades, en este caso, de ocultamiento, ¿no? Adquirir, poseer, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar. Es decir, una determinada persona, por ejemplo, que conoce que X persona no tiene actividad ilícita, no tiene actividad conocida, pero que tiene bienes, y yo por ejemplo, guardo sus bienes, puedo verme involucrado en temas de lavado de activos. Imagínense que mi vecino, que no hace nada, de pronto acaba de adquirir vehículos, y me dice, vecino, quiero que me lo guarden mis carros. Si yo guardo, sabiendo que mi vecino no tiene una actividad conocida, podría verme, por ejemplo, involucrado en un tema de lavado de activos. Yo debería presumir, porque acá la norma dice, yo debería presumir de dónde provienen estos bienes en concreto. El tercer punto, ya esto para irnos avanzando con el tema que nos convoca, está referido a los actos de transporte, traslado de dinero y título de valores. Esto habíamos mencionado que en este decreto legislativo 1106 se establece pues esta posibilidad de cometer delito, ¿no? En este caso consiste en trasladar dinero dentro del territorio nacional o fuera sin realizar las declaraciones administrativas. En este caso, sobre todo, este dinero tiene que tener una justificación, ¿no? En este caso, si no se justifica el origen legal, el primer momento que va a ocurrir es una sanción administrativa. Esta sanción administrativa, ¿quién lo va a imponer? A ver, ¿alguien me puede decir quién impone la sanción administrativa? A ver, ¿alguien? ¿Alguien me puede decir quién impone esta sanción administrativa? En el traslado de dinero, ¿quién impone la sanción administrativa? ¿Alguien? A ver. Normalmente SUNAT, ¿correcto? SUNAT normalmente va a imponer una sanción administrativa. Les menciono nuevamente, la sanción administrativa alcanza hasta el 20%, ¿correcto? Si yo llevo 100.000, 20.000 se quedará ahí.
¿correcto? 20.000 se quedará ahí, eso no podré recuperar por más que más adelante me absuelva, lo que sea, porque sería netamente una sanción administrativa por no declarar. También se comprende como objeto de acción de este delito, por ejemplo, instrumentos financieros negociables del portador, por ejemplo, un cheque, ¿no? No necesariamente el dinero tiene que ser lo que nosotros conocemos como el papel, sino también pueden ser cheques al portador, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí en el tema de lavado de activos, vamos a ver ciertas características. En concreto, aquí no cualquier persona va a verse involucrada. Este viene a ser un delito especial en la forma como se realiza, no en la naturaleza del sujeto activo. En cuanto a la naturaleza del sujeto activo, no se requiere que sea un profesional, no se requiere que sea un funcionario, sino en cuanto al tipo de persona que comete. En este caso, el tipo de persona que va a cometer lavado de activos va a ser sobre todo personas que sobre todo van a tener una capacidad de poder alejar sobre todo este dinero ilegal de su fuente, ¿no? Estos van a utilizar sobre todo a profesionales de diversas ramas, como habíamos mencionado, abogados, contadores, administradores, banqueros, entre otros, o empresarios, para que, de cierto modo, este dinero ilegal se aleje en un primer momento y luego regrese para infiltrarse en la economía nacional. Este tema de lavado de activos trasciende el ámbito local, trasciende las regiones, las fronteras, y sobre todo también va a generar sobre todo ingresos económicos, ¿no? Aquí sobre todo la finalidad también es el disfrute de estos bienes al final por parte de sus verdaderos dueños. Vamos a encontrar entonces 3 etapas de lavado de activos. En este caso la colocación era el primero, la segunda es el alejamiento y luego la integración. ¿Muy bien? Entonces, el primero consiste en la recolección de grandes sumas de dinero provenientes de una actividad ilícita. Esta viene a ser, por ejemplo, una actividad ilícita que podría ser droga. Acaban de vender la droga, tenemos la droga. Luego tenemos la colocación, en este caso en concreto, para la compra, por ejemplo, de diversas actividades, podemos utilizar esta y alejarlo, ¿no? Hay que alejarlo ese dinero para que no se evidencie de que es producto de una actividad ilícita. Aquí les pregunto a ustedes, si estamos, por ejemplo, ustedes que son abogados, si no emiten ustedes recibo de honorarios por alguna, pongamos, por alguna defensa legal que realizan, ¿podrían verse involucrados en lavado de activos o no? A ver, ¿alguien? ¿Gonzalo? Doctor Gonzalo, ¿está activo su audio? Adelante, por favor. Gracias. No puede, si el abogado no emite o no le da un recibo por honorarios a su cliente, no se estaría cometiendo ahí un delito de lavado de activos, porque no es, digamos, un delito, ¿no? El no, dar un recibo por honorarios, salvo que se lo pida, en este caso, el patrocinado, el cliente, no le exige. ¿Qué sería necesario para que sea la...? Sería una falta administrativa, Ya, ¿qué sería necesario para que sea lavado de activos en ese caso? A ver, otro participante, a ver, ¿alguien? Para que sea lavado de activos en ese caso, ¿qué se requiere? A ver, en ese ejemplo, a ver, doctor Luis. Doctor Luis, adelante, por favor. Sí, ¿aló, me escucha? Sí, doctor. No podría estar incurso en el delito de lavado de activos en tanto que el ejercicio del derecho de la defensa es una actividad lícita, ¿no? En todo caso estaría en el peor de los casos en una informalidad, y si no ha sido requerido por la autoridad tributaria, pues no estaría incurriendo ni en evasión tributaria. Gracias. Ya, gracias. A ver, ¿alguien más? Entonces, en el ejemplo que ponemos, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesitaría para estar incurso en lavado de activos? En ese ejemplo que hemos mencionado. A ver, Álvaro. Doctor Álvaro, ¿está activo su audio? Alvarado, doctor. Buenas noches, primeramente, doctor Coronado, doctor Rieder. Considero yo que para que se considere dentro del asunto que estamos tratando, el abogado que está defendiendo a su cliente, pues comparte de alguna forma esa información y económicamente participa o recibe del delito, de algún delito de su defendido. En mi opinión, doctor.
Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? Vamos. Esto para, a modo de ejemplo, imagínense que alguien les denuncia por lavado de activos, ¿ya? Por el hecho, por ese supuesto. ¿Cómo podrían ustedes accionar? Por eso estamos poniendo a modo de ejemplo esto. ¿Ya? Pero tiene que haber algo. Desde mi opinión voy a dar esa, Doctor Luis, esa pauta. Luis Alberto, ¿está activo su audio? ¿Puede activarlo usted mismo? Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Y qué pasaría si es que, ejemplo, como dice usted, yo me dedico a ser un marca, un asaltante de personas, ¿no? Que sacan dinero del banco, pero contrato al abogado, indiscutiblemente tiene que tener conocimiento de qué es lo que hago, y ese dinero que me apropio, ¿no? Empiezo a pagarlo. Entonces, no constituiría lavado de activos ahí porque hay del dinero. El dinero va a ser utilizado para mi defensa y para mi subsistencia como organización. ¿Cuál sería su posición en ese sentido? Ya, vamos a tener en cuenta tu pregunta, pero primero vamos a absolver lo que yo puse como ejemplo. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? Doctor Luis Felipe. A ver, ¿qué pasaría? Porque podría pasar lo que les estoy mencionando, que alguien les denuncie por lavado de activos. Buen día. Sí. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, yo considero que el abogado, para que esté el lavado de activos, tendría que realizar unos actos posteriores, no solamente porque si no podríamos incluso haber una falta o un tema de defraudación tributaria, sino que, por ejemplo, este mismo abogado de repente, como llega a tener digamos, un recibo tan fuerte, busca ocultarlo o enredarlo con otros negocios. De repente, de esa bodega para ocultarlo y de alguna manera pagar un tributo, pero ocultando ese dinero, digamos, mezclando ese dinero, el cual no tiene un sustento, con un dinero que tenga un sustento, para dar una legalidad al monto, ¿no? De repente tiene una ferretería o tiene una peluquería que da servicios. Oye, pero y el monto que recibe como abogado es tan alto que no sabe cómo inscribirlo, porque para evitar ese desbalance busca a través de estos actos de ocultamiento generar una cierta figura de legalidad sobre el dinero ingresado, ¿no? Creo que eso sería mi opinión. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver. Ya, muy bien. Entonces, a ver, hay dos más. A ver, ¿qué opinión tienen? Doctor, buenas noches. Para que se pueda configurar lavado de activo, en el caso que usted puso, tiene que haber un incremento inusual del patrimonio. También tiene que ver la inexistencia de negocios, actividades económicas, entre otros vinculados, ¿no? Y la conexión con actividad delictiva previa con capacidad de generar ganancia ilícita, doctor. Ya, pero ya hemos dicho, pues, una actividad legal es ser abogado. Estamos diciendo que este abogado acaba de cobrar un X monto, pongamos 50.000, 100.000 soles, pero que no dio recibo honorarios. ¿Podría ser investigado por lavado de activos o no? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien más? ¿David? Doctor David, está activo su audio. Pongamos ese por ejemplo. ejemplo, en este caso, doctor, le saluda David Cachique desde la ciudad de Iquitos. Por ejemplo, si el abogado caería, en complicidad, ¿no? El tema de lavado de activos, por ejemplo, se presta, ¿no? A custodiar o a guardar, por ejemplo, 4 o 5 deslizadores en su propiedad, ¿no? Del investigado por lavado de activos, y él siendo su abogado. Entonces, ahí sí podría ser pues, también involucrado. Ahí sí es cómplice. Okay. Ahí sí, pues, en ese caso sí, no, simplemente estamos diciendo, ¿qué pasa si el abogado cobra honorarios y no le da recibo? Eso estamos diciendo. Si el abogado tenía conocimiento de la actividad criminal que hacía su cliente, no, ya no, ese sí o sí va a estar en lavado de activos o en organización criminal de lo que estamos mencionando. A ver, para cerrar, a ver, vamos con José. Doctor, bueno, ¿puedo participar? Claro, sí. Gracias, doctor. No incurriría en sí en lavado de activos, poniendo en el supuesto también en el caso de y bien sonado por el doctor Carol Yo, sobre la cocinera, se dedica solamente a vender lo que es la comida para los que lavan, para una organización. Y pues ella no tiene ningún vínculo, no tenía ni conocimiento. Y pues en este caso también, si el abogado no tiene conocimiento de ese dinero que proviene, pues ciertamente, o tratar de ocultar ese dinero, disfrazarlo con lo que es actividades profesionales, no incurriría.
Ya, vamos para cerrar esto. A ver, ¿alguien más? A ver. Tenemos a José. Adelante, Ya. por favor. A ver. Sí, mi opinión es que no, pues que si es que ahí habría evasión de impuestos, ¿no? Pero no lavado de activos. En el ejemplo anterior que sí, si él tiene conocimiento y forma parte de la organización, ¿no? Como miembro ese es de otra manera, ¿no? Tiene conocimientos y lo contratan sabiendo él ya para qué, ¿no? Que ese tipo que está contratado ya de una manera sistemática, ¿no? Para defender siempre a esa organización criminal, obviamente que ya estaría en lavado de activos, ¿no? Muy bien, gracias, gracias. ¿Ya, alguien más? A ver, vamos. En el tema en concreto es el tema de evasión que estamos mencionando. El hecho de no dar boleta o factura por ese servicio constituye delito. Por eso yo decía al inicio, ya para finalizar esto. Lavado de activos tiene que tener como fuente delito, no falta. En ese caso, el hecho de no dar una boleta, ¿qué es? ¿Es delito o es falta? A ver, ¿alguien me puede decir? El hecho de no girar recibo de honorarios, ¿es delito o es falta? Falta, doctor. Ya, entonces, si es falta, ¿es fuente de lavado de activos o no es fuente de lavado de activos? Esto es una infracción administrativa. Entonces, una infracción administrativa no es fuente generadora de lavado de activos. Es decir, eso es lo que tenemos que entender en este tema. Si SUNAT me dice, bueno, pues tú no has emitido el recibo y esto ha generado un procedimiento administrativo que tiene todo un proceso, ¿eh? Tiene que notificarte que tú no tienes que pagar y no has pagado en ese periodo. Y luego SUNAT dice, como no has pagado, ahora sí mando a fiscalía, porque esto ya no es infracción, esto ya es delito. Ahí recién estamos hablando como fuente generadora de lavado de activos. Entonces, desde mi punto de vista aquí, en ese ejemplo que estoy mencionando, el hecho de no emitir recibo de honorarios, automáticamente no podría ser considerado fuente de lavado de activos. En ese ejemplo. Primero tiene que pasar por ese camino previo que hemos dicho de la SUNAT. En la SUNAT uno puede solucionar su problema, sí, pues puede solucionar pagando la multa y por tanto no habría fuente generadora de ingresos económicos ilegales. Muy bien, pero en el otro supuesto que dijo el colega, que yo sabía que el defendido se dedicaba tal, yo conocía, sabía de su actividad, guardo su plata, yo uso sus bienes, ahí sí, nada que hacer. En ese caso, sí estarías involucrado netamente en lavado de activos. Muy bien, entonces con esa precisión, a ver, ¿qué más? ¿Cómo vamos con el tema del tiempo? Vamos a entrar a ronda de preguntas, creo. A ver, doctor, algo más. Referente al médico que de manera urgente lo llaman y justo para un ejemplo puede ser que una organización criminal de manera urgente, justo él está en el centro de salud, lo llaman de urgencia que hay un herido. Ya. Ahí no incurriría en una parte. No. Pero sí cuando él, teniendo conocimiento y colabora, le dice, claro, yo les voy a ayudar yo voy a ser tu médico, por ejemplo, diría, yo voy a ser el médico de la organización. Ahí sí, pues. Pero cuando es algo esporádico, digamos, yo no sé de dónde me trajo pues al herido. Yo soy médico y tengo que operar, pero voy a cobrar mis servicios. En esos casos no. Tiene que tener conocimiento de la actividad ilegal que ha generado el patrimonio. Muy bien, entonces con eso, yo entiendo que esto seguramente va a haber otro tema más para hablar. El tema del lavado de activos es bonito, es amplio. Vamos a pasar a la ronda de preguntas para poder avanzar con este tema. A ver. Estimados participantes, adelante. Damos pase a Raúl. Qué bueno que Raúl esté participando. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a todos. Doctor, la principal diferencia entre coautoría, banda y organización criminal, no sé si podría dar incluso un ejemplo para poder comprender bien. Ya, coautoría es cuando van a participar en el evento criminal varias personas, pero repartiéndose de cierto modo roles específicos, ¿no? En este caso. Sobre todo esto vamos a ver en delitos comunes, ¿no? Por ejemplo. En delitos de infracción del deber no vamos a ver esto. En corrupción, en eso no vamos a ver, por ejemplo, coautoría. Vamos a ver que el delito se materializa inmediatamente cuando se infringe ese deber especial. El otro tema, banda criminal con organización. La diferencia, una de ellas, la cantidad de personas. Hemos dicho 3 a más personas
estables en el tiempo, que tienen una finalidad de cometer delitos violentos específicos, será organización criminal. Banda criminal, 2 o más personas que ocasionalmente se reúnen para cometer delitos, pero que no van a tener esta naturaleza de la temporalidad. Es decir, la que diferencia desde mi punto de vista una organización con una banda criminal, de cierto modo, cantidad de personas, temporalidad y finalidad. En este caso, la finalidad de la organización es permanecer en el tiempo. La banda criminal se organiza un ratito para cometer ese delito y luego disfrutan de la ganancia, del hurto, de lo que han hecho, y luego se desintegran. No necesariamente permanecen como organización criminal. El otro es tema jerárquico. En el tema de la organización siempre va a haber alguien que va a dirigir. Recuerde, como si fuera un líder, el que va a decir, esto tiene que hacerse y tiene que materializarse. En la banda criminal puede ser que no se dé esa característica. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Moto G7, adelante, está activo su audio. Sí, doctor, buenas noches. Sí. Doctor, cuando hablaban de los elementos del crimen organizado, hizo mención a que había una estructura. Vertical o horizontal, sobre todo. Flexible también puede ser esa. Sí, en la posibilidad que en la imputación se haya establecido a un cabecilla dentro del desarrollo de la investigación no se establezca responsabilidad en la persona en quien se consideraba cabecilla. Jefe o líder. Sí, la pregunta es, ¿cabría la posibilidad de que pueda influenciar en cuanto a la imputación sobre organización criminal al no haber responsabilidad de cabecilla? Claro, sí, podría, porque tiene que acreditarse eso. La Fiscalía tiene que, como primer punto, de acreditar ese tema de cómo está la organización. Sí podría influir en el tema de la imputación. Tal vez ya no es organización, eso es simplemente una banda criminal, por tanto la pena va a variar. Sí va a variar. Muy bien, ¿alguien? Doctora, adelante, está activo su audio. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué abogados están sujetos o están obligados a informar actos de lavado de activo a la unidad de inteligencia financiera? Bueno, primero todos aquellos que tenemos, que estamos realizando cualquier actividad para el Estado, ¿no? Incluidos los notarios. Por ejemplo, los notarios son abogados que están obligados, por ejemplo, cuando haya operaciones inusuales, a informar. También nosotros, los abogados, también estamos incluidos, estamos obligados cuando veamos ese tipo de actividades ilícitas inusuales, ¿no? En este caso, si yo veo, pues, tengo conocimiento de que esta persona se dedica a una actividad ilegal, sí podría informar. Pero también ahí entra en choque con un tema que viene a ser la reserva, en este caso, de la confidencialidad de la información. Pero hay que tener muchísimo en cuenta que los más obligados son aquellos que administran justicia o se dedican a los temas notariales, ¿no? Ellos más que todo tienen esa obligación. Doctor, en Facebook nos comentan, doctor, ¿los medios de comunicación pueden ser organizaciones criminales? No, a ver, estamos hablando de medios de comunicación, que una empresa puede ser organización criminal. Exacto, doctor. No, pues, estamos hablando de personas naturales que van a integrar, pueden integrar empresas, eso es como parte de su proceso de expansión, pero no como núcleo. Muy bien. Excelente, doctor. Doctor Luis Alberto Pérez, adelante, por favor. Doctor, si hay un listado de 20 delitos en la cual se considera como organización criminal. Claro, sí. Y también están los elementos que tienen que tener temporalidad, el tiempo, la permanencia, los diferentes tipos de delitos. Pero ¿qué pasaría si es que esos elementos se cumplen en un delito que no está dentro de la organización criminal? No sería un delito específico. Así, ahí tiene que entrar tallar justamente el abogado cuando va a hacer defensa, ¿no? Me acaban de imputar a mi patrocinado como organización criminal. ¿Yo qué hago como abogado? Evalúo justamente los elementos para decir, no está, señor fiscal, a este estadio, por ejemplo, has hecho todos los actos de investigación, muy bien, pero no has podido vincularlo, pues, como parte de la organización. Por tanto, esto tú tendrás que defenderlo como un delito independiente, ese delito específico que tú me estás diciendo. Porque para imputar por organización criminal tiene que haber elemento de convicción, ya sea testimonio, ya sea documental, material o pericial,
que vincule a esta persona en la organización criminal. No basta el hecho de que yo me agrupe con 2 o 3 personas para ser miembro o integrante de una organización criminal. Muy bien. Siguiente. Tenemos a José Rodríguez. Buenas noches. Adelante. No, sí, profesor, sino que hace unos momentos se me acaba de cortar, justo cuando usted estaba explicando sobre el ejemplo del abogado que no emite honorarios, y que eso era una infracción, ¿cierto? Pero después creo que dijo, alargó ese comentario diciendo que todavía se tenía que creo que la SUNAT ver si era infracción o delito. ¿Esa parte podría explicarme mejor, por favor? Claro, lo que habíamos mencionado es que si yo no he hecho el pago ante la SUNAT, pese a este procedimiento administrativo, SUNAT puede decirme, esto ya no es infracción, esto ya es delito, esto es una evasión tributaria, otro nombre que tiene netamente a nivel tributario. Esa sí puede ser fuente generadora, en este caso de lavado de activos, ¿no? Pero tiene que pasar ese previo, por eso les he dicho, aquí lo que tenemos que entender es, en lavado de activos no estamos como fuente generadora de faltas, de infracciones. Lavado de activos, fuente generadora de dinero, producto de un delito. Excelente, doctor. Y terminamos con el doctor Roberto Jefferson. Adelante, por favor. Sí, a ver, vamos. A ver, vamos con la última. Ya, Reader, porque tengo que entrar a la otra. Doctor Mario Puente, usted adelante, por favor. Doctor Mario Puente, está activo su audio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colega. Hola. Una consulta. Los famosos financieros o pirámides que no están regulados por la CBS, ¿también hacen lavado de activos? Claro, eso es lo que más utilizan, pues, eso es lo que más utilizan los lavadores. Las famosas cajas, cajas de ahorro. ¿Correcto? Tiene que estar bancarizado. Creo que desde la UIF todavía no hay control a ese nivel, ¿ya? Sí, es un punto abierto, sobre todo para ese tema del blanqueo de capitales o lavado de dinero. Muy bien, entonces, con esto doy por finalizado. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los participantes. Los materiales que se ha utilizado y que también quedan algunos serán enviados a Reader para que les puedan distribuir, ¿no? La idea final es, en tema del día de hoy, como hemos visto, organización criminal se parece muchísimo a lavado de activos, tiene delito fuente generador, en este caso delitos violentos, y lavado de activos tiene como fuente delitos también, pero no cualquier tipo penal, sino delitos que van a generar patrimonio económico. Hay que revisar este decreto legislativo 1106, vuelvo a mencionar, no cualquier hecho viene a ser lavado de activos. Para que sea lavado de activos tiene que ser un delito generador de ingresos económicos ilegales. Muy bien, muy buenas noches, gracias.